Lo primero que hay que aplaudir en este tipo de conversatorios es la necesidad de hacer una revisión de los temas más profundos de interpretación y argumentación. Tenemos que recordar que las falencias estructurales de las escuelas de derechos han sacado del debate en pregrado temas que son en otros países ampliamente desarrollados. Así que aplaudimos esta iniciativa de revisar aspectos tan trascendentales en la vida de una democracia que se predica de pluralidad y de unos valores que necesitamos revisar. Basado en esa primera premisa, el planteamiento que venimos a compartir en el día de hoy se sostiene de una revisión no solo de la teoría, porque la suerte de revisar los métodos y repetirlos no tendría sentido si no lo entendemos desde la práctica. Y esa práctica nos obliga a revisar el contexto histórico-político de dónde deviene toda la metodología de la argumentación. Un tema que ayer y hoy no está cerrado. Todas las respuestas caben, todas las posibilidades existen y evidentemente hay que respetar la estructura de cada tipo de escuela y los fundamentos que cada una de ellas se sostiene. Pero en el planteamiento que intentamos hoy resumir, grosso modo, se plantea no una revisión solamente histórica del tema, sino luego entender cómo ese positivismo de ayer va a pasar a una etapa neopositivista, donde excluye la Constitución en la aplicación del derecho y posteriormente, por procesos que también vamos a revisar, se llega a un proceso donde la Constitución pasa a ser papel central en estos debates políticos. Un breve resumen nos conduce a revisar cómo la crisis del Estado liberal, del positivismo extremo y formal, nos conduce a la revisión de estos métodos. Escuelas en el extranjero empezaron a preocuparse sobre esta suerte de decadencia del proceso formal, el derecho formal, aquel derecho que se pensaba que era completo y nos dimos cuenta luego que las antinomias, las lagunas, tendrían que ser resueltas por un sistema y aparentemente el sistema formal no estaba dando las respuestas oportunas. Debemos recordar que tristemente por los procesos políticos de Europa, el comunismo y el fascismo, sistemas que obnubilan la libertad y la pluralidad de valores, se llegó luego a entender que era de cuidado en asumir que el derecho legal, comillas, era aquel previsto por un ordenamiento instaurado. Nos dimos cuenta luego que después del comunismo y el fascismo europeo, era necesario revisar conceptos de derecho natural y de moral. Recordar los juicios de Nuremberg. Esos juicios de Nuremberg se predica del derecho válido porque estaba instaurado por tal. Era la defensa de quienes utilizaron la fuerza militar sobre la razón y sobre la dignidad de las personas. Entonces el argumento en defensa de los militares sentados en el banquillo de Nuremberg fue: nosotros no somos sometidos a ninguna pena porque aplicamos siempre derecho legal. Justamente la práctica constitucional devino después entonces en la creación de todas las escuelas que desde la teoría van a generar práctica constitucional, que es lo que pretendemos en la mañana de hoy. Se establece luego una suerte de consenso sobre unos elementos que son para todos universales a través de los derechos fundamentales. Y esos derechos fundamentales se predican desde la Constitución, ya no como a suerte de principios directivos, sino ella misma como verdadera norma aplicable. Obviamente eso cambia la dinámica de las cosas. Ya no podemos hablar del silogismo y de la lógica formal y empezamos a hablar de la necesidad de entender la Constitución como norma jurídica, es decir, ella misma aplicable. Esto nos va a llevar a un debate interminable hoy día, si interpretar la ley es idéntico o no a interpretar la Constitución, debate que en el salón de clase estimularemos, pero también nos obliga a revisar el contexto histórico para aterrizar luego en Venezuela, porque no es igual hablar de argumentación en un Estado legalista, formal de derecho, entiéndase Estado liberal,
que hablar de argumentación dentro de un Estado social, Estado constitucional de derecho. De allí la importancia de estos foros de revisar el contexto histórico-político para luego, justamente con base a unos métodos, intentar la teoría resolverla desde la aplicación de casos prácticos, casos trágicos, casos difíciles, casos complejos, como casos del día a día, donde empezamos a cuestionar que en un asunto determinado exista una única respuesta, sino que hay varias respuestas. El problema, no resuelto aún, es determinar cómo justificamos cada una de las respuestas para no caer en arbitrariedad. De eso se trata la revisión de la argumentación desde el punto de vista jurídico. Con ello entendemos entonces el papel fundamental de un poder judicial verdaderamente autónomo e independiente, aquel capaz de distinguir del legislativo, productor de normas, distinguir del ejecutivo, administrador de los recursos de esas normas, para que justamente prever a un justiciable sobre unos derechos fundamentales que están en la Constitución. Gracias a esa premisa del Poder Judicial como proveedor de derechos fundamentales, entonces estamos obligados a revisar y a profundizar cómo estos jueces forman parte de esta argumentación jurídica, distinta a la argumentación general. Eso es lo que intentaremos en el conversatorio del día de hoy.